Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 421, 6 colas. Los monjes más jóvenes se sorprendieron pero no mostraron otras reacciones. En cambio, fueron solo el abad y los rectores de sus respectivos salones los que parecieron sobresaltarse. El viejo monje huesudo levantó su arrugado párpado para revelar unos ojos aparentemente confusos. Será mejor que dejes de mostrarle a nuestro valioso invitado una exhibición tan tonta. Esto hizo que el abad y los rectores salieran de sus ensoñaciones. Rápidamente saludaron al viejo monje y esto sorprendió incluso a Ling Yin, que estaba observando desde cierta distancia. La forma en que reaccionaron fue como si el abad y los demás no hubieran visto a este viejo monje en mucho tiempo. Pero pronto, Ling Yin se dio cuenta de una cosa. Momentos antes, el abad se había dirigido a este viejo monje como Gran Maestro Xianhue. Ser llamado Gran Maestro debe significar que estaba al menos 2 generaciones por encima del abad. El abad del templo Daluo tenía actualmente cerca de 100 años, entonces, ¿cuántos años tendría su Gran Maestro? Además, Ling Yin estaba seguro de que el experto que realizó ese hechizo fenomenal y habló con esa voz sagrada era definitivamente más fuerte que Xianhue. Esto fue inesperado. No esperaba que el templo Daluo albergara talentos tan ocultos. Aunque, en retrospectiva, esto también tenía sentido porque si estas personas no existieran, la secta no habría podido florecer durante 1000 años. Según la situación actual, Ling Yin estaba casi seguro de que Hue Chen y el abad no le estaban mintiendo. Ese monje, Chi Yin, no regresó después de todo y Wai Tape también estaba desaparecido. Si Daluo Temple tampoco tenía idea, debe haber algo más en la historia. Si ese fuera el caso, ya no tenía sentido molestar al templo Daluo. Es posible que incluso necesiten trabajar juntos en el futuro. Mientras Ling Yin estaba sumido en sus pensamientos, el viejo monje al que llamaban Gran Maestro Xianhue se acercó a Hue Chen. Con una ligera palmadita en su mano, Hue Chen sintió una ola de brisa primaveral y sus venas que fueron dañadas por la intención de la espada de Ling Yin sanaron rápidamente. Anuncios de Pub Future. Entonces, Xianhue se materializó ante Ling Yin, y con las manos juntas, dijo: Amitabha, joven amigo, estoy muy impresionado por tu dominio de Sword Intent. Ahora, síganme adentro para conocer a nuestro reverenciado. Ling Yin no se movió. Todavía estaba considerando si entrar o no. Sin duda, si Ling Yin usara todo su poder en este momento con todas las habilidades de su arsenal, seguramente podría presionar al abad y a Hue Chen. Sin embargo, en lugar de un ataque frontal, en realidad estaba usando la destrucción de su templo como palanca. Si fuera un ataque frontal, Ling Yin no pensó que podría derrotar a las 4 bestias guardianas de rango 5. En el mundo de las bestias, las 4 bestias guardianas del templo Daluo eran consideradas entidades de primera clase y Ling Yin todavía estaba lejos de ser comparable a su estándar. En otras palabras, Ling Yin estaba asumiendo un gran riesgo al venir aquí y existía la posibilidad de fracasar terriblemente. Ahora, claramente había expertos más prominentes además del abad dentro de los terrenos del templo Daluo. A juzgar por las expresiones del abad y de Hue Chen, parece que los monjes superiores tampoco lo sabían. Y eso fue algo aterrador. Si Ling Yin siguiera a Xianhue, no había garantía de que pudiera volver con vida. Después de todo, simplemente intentó destruir el templo Daluo. En ese momento, el pequeño zorro en sus brazos se movió ligeramente. Ling Yin miró hacia abajo y se dio cuenta de que Saner se había despertado. Ella le devolvió la mirada con sus grandes ojos redondos. Es más, cuando su cola se movió ligeramente,
notó que el pequeño zorro ahora tenía 3 colas adicionales además de sus 3 colas. Estas 6 colas deben haber sido por el cambio que experimentó Sanner cuando el rayo divino modificó sus órganos internos. Se trataba de un arte secreto que el Museo de las Bestias Mortales describió como un método de evolución. Ling Jin acarició la pequeña cabeza del zorro y la información de Sanner ahora estaba actualizada dentro del museo. Después de leerlo, Ling Jin sonrió. Muy bien, no podía rechazar una invitación. Si las cosas se pusieran feas, tendría que reaccionar a la situación en consecuencia. Después de todo, ahora tenía 2 bestias de rango 5 en su equipo. Uno es Gouldy y el otro Sanner. Justo un momento antes, Sanner había despertado de su letargo, ingresando silenciosamente al rango 5. Con esto, incluso si los problemas decidieran surgir en su camino, Ling Jin tenía algunas contramedidas. Particularmente después de la evolución de Sanner y su avance al rango 5, junto con Gouldy, eran prácticamente invencibles. Anuncios de PubFuture. Es usted muy amable, maestro. Por favor, abre el camino. Después de pensarlo detenidamente, Ling Jin asintió con la cabeza hacia el maestro Zhenhue. Por aquí por favor. Zhenhue caminó adelante con Ling Jin detrás. El abad y otros monjes intercambiaron miradas antes de seguirlos a los dos. Hue Chen, que previamente había sido cortado por la intención de la espada de Ling Jin, luego tratado por el maestro Zhenhue, solo pudo obligarse a mantenerse de pie por ahora. Sus viejas heridas aún no habían sanado y además sufrió nuevas heridas. Si el destacado maestro Zhenhue no lo hubiera ayudado, ya estaría muerto. El templo de Daluo todavía estaba algo caótico debido al edicto vulcano de antes. Los monjes corrían por todas partes, pero como el templo tenía una figura misteriosa para protegerlos, el daño no fue demasiado extenso. Incluso los lugares que se incendiaron debido al calor extremo fueron rápidamente apagados por los monjes. El templo de Daluo era enorme. Había 5 salas principales y cientos de salas laterales. Teniendo en cuenta las residencias de los monjes y las salas de meditación, este lugar parecía un pequeño pueblo en las montañas. Si bien Zhenhue parecía avanzar lentamente paso a paso, en realidad se movía más rápido que un ser humano promedio. Con solo un paso, parecía haber recorrido una distancia de 3 metros. Aunque su ritmo siguió siendo el mismo, no se puede decir lo mismo de su velocidad. Ling Jin fue el primero en notar el cambio. Zhenhue no solo estaba acelerando, sino que su ser también se estaba volviendo borroso. Afortunadamente, Ling Jin tenía habilidades. Reuniendo nubes a sus pies, logró seguir el ritmo de Zhenhue, dejando a los monjes detrás de él comiendo polvo. Además de los competentes altos monjes, los demás no se dieron cuenta del cambio. En el instante en que doblaron una esquina, se dieron cuenta de que los habían dejado atrás. Eso fue rápido. Negándose a creer lo que veían, algunos monjes escalaron las paredes para mirar a su alrededor, pero para su sorpresa, no había rastros del grupo. ¡Qué extraño! Tranquilizarse. Ese fue el gran maestro Zhenhue. Un individuo al que incluso el maestro abad tiene que dirigirse como, gran maestro, debemos cuidar nuestras palabras. Mayor, desde antes, los nombres monásticos de nuestro templo Daluo están en el orden de Shi, Su, Con, Zhen, Wu, Fa, Hue y Qi. Dicho esto, el gran maestro Zhenhue está 2 generaciones por encima del maestro abad y de todos los rectores. ¿Por qué entonces no había oído hablar de él antes? Nuestro templo Daluo es una secta budista con un legado de 1000 años. Hemos tenido tantos grandes monjes antes que nosotros, por lo que es probable que un gran monje con ese nombre haya estado recluido todo este tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esa voz santa de antes? No hablemos más de eso. Esa voz sagrada era misteriosa y tenía una gran sabiduría, por lo que podría ser simplemente una reencarnación del propio Buda. El Buda. Los monjes se sorprendieron. El Buda era el personaje central de su religión. Al igual que los antiguos inmortales, esa figura debería haber dejado de existir en este mundo. Uno podría imaginarse cómo se sentían los monjes en este momento. Aunque acababan de vivir una amenaza existencial, como decía el dicho, las lluvias de abril traen flores de mayo,
Una gran noticia estaba a punto de llegar. Capítulo 422. Reino secreto debajo del lago. Buda reencarnado estaba en el templo de Daluo. Esta fue sin duda una noticia trascendental. Buda era un inmortal y era un ser tan etéreo que la mayoría de la gente solo pensaba en él como un personaje ficticio. A pesar de estas creencias, aquí estaba él, todavía vivo y coleando. Los monjes apenas pudieron contener su emoción y deleite cuando llegaron a esta conclusión. Incluso algunos de los monjes mayores también parecían emocionados. Este descubrimiento supuso un impulso moral muy necesario. En cada incidente, desde la batalla de su abad con el curador, hasta el momento de la intervención de Buda, habían aprendido algo nuevo. Dejando a un lado a Buda, tanto el abad como el curador ya habían demostrado a la gente común sus fenomenales habilidades en combate. Por supuesto, algunos de los más inteligentes llegaron a la conclusión de que Curater no era alguien a quien subestimar. Después de todo, para que Buda le hablara directamente y para que un monje con el título de Shen I emergiera para recibirlo, ¿cómo podrían seguir pensando en él como un ciudadano promedio? ¿Y cómo lo llamó Buda? Dijo amigo de Tao. Quizás Ling Yin no era consciente de esto, pero el nombre, curador, pronto se extendería por todo el mundo como la pólvora. Sin embargo, Ling Yin no tuvo tiempo de considerar eso en este momento. Montado sobre una nube, siguió a Zhenhue a través de una pared de espesa niebla antes de llegar a un lago dentro del recinto del templo. El lago no era precisamente enorme. Estaba más cerca de un gran estanque que cualquier otra cosa. Fue en ese momento que Zhenhue dio un paso adelante y desapareció en el agua. Ling Yin hizo lo mismo y en el instante en que puso un pie dentro, fue arrastrado por el agua. Con la escala del depósito de agua, podría evitar empaparse, así que olvídese de este pequeño lago, incluso podría caminar bajo ríos y océanos. Sin embargo, el abad y el resto del pueblo que lo siguió hasta el estanque no pudieron seguir adelante. A pesar del alcance del cultivo del abad, así como de sus bestias guardianas, no podía manipular el agua, por lo que no podía entrar en ella tal como lo hizo Ling Yin. Abad mayor, el gran maestro Zhenhue ha llevado al curador al lago. ¿Qué hacemos?, preguntó el rector de Prajna Hall. El abad meneó la cabeza. Parece que este lago es el lugar de cultivo del gran maestro y Buda. No es prudente que nos aventuremos en el lugar como nos plazca. Esperemos aquí. Volvamos a Ling Yin. Al principio supuso que el lago era una masa de agua poco profunda, pero no podía estar más equivocado. El centro del estanque, en particular, parecía hundirse para siempre. Zhenhue continuó caminando bajo el agua mientras Ling Yin confiaba en la escala del depósito de agua para seguirlo. Zhenhue se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Ling Yin, quien pudo seguirle el ritmo hasta ahora. Anuncios de PubFuture. Amigo de Tao, por aquí, por favor, dijo asintiendo. Más abajo, encontraron un rayo de luz y Ling Yin descubrió una extraña criatura. El leviatán tenía cabeza de dragón y cuerpo de pez. Estaba cubierto de brillantes escamas doradas y emitía un aura poderosa que Ling Yin no necesitaba evaluar. Sin duda, se trataba de una bestia aberrante de rango 5. Ling Yin reflexionó, parece que, después de todo, el templo Daluo tiene una experiencia profunda. Supongo que no volveré aquí en el futuro a menos que sea absolutamente necesario. Ahora que lo pienso, tal vez había sido demasiado descarado antes. El pez dragón dorado nadó y Ling Yin aprovechó la oportunidad para tocarlo, agregándolo así al museo. Un rápido vistazo le dijo que su evaluación era casi acertada. Este pez dragón era de hecho una bestia aberrante de rango 5. Más abajo, Ling Yin vio una enorme burbuja de aire y, para su sorpresa, había una pequeña casa dentro de ella. Al entrar en la burbuja, parecían haber llegado a un mundo completamente diferente. Había una capa de maná que de alguna manera podía bloquear el agua del lago. Después de aterrizar firmemente, Ling Yin miró hacia arriba e inmediatamente recordó los acuarios que la gente mantenía en su mundo. El fondo era ancho y tenía pasto verde por todas partes. Al lado de la casa había un árbol. Sus ramas eran delgadas pero estaban decoradas con hojas verde esmeralda e higos regordetes y jugosos.
Ling Jin sintió una indescriptible sensación de paz interior al contemplar todo el paisaje. Debajo del árbol había un monje sentado encima de una tortuga del tamaño de una piedra de molino. Vestido con un kazaya, estaba inmóvil como una estatua. Ling Jin inicialmente se sorprendió por la edad que podía parecer una persona cuando vio por primera vez a Xianghue, pero en comparación con este monje, Xianghue era como un niño. Incluso la piel del monje había comenzado a pudrirse. Era una sensación indescriptible de vejez. Una mirada a él y Ling Jin sintió el peso de una sola palabra, que apareció en su mente. Edad. Así es, edad. Es más, el viejo monje exudaba la pesada aura de la muerte. Ling Jin sabía que este debía ser el reverenciado que Xianghue había mencionado. Él también debe haber sido quien logró bloquear antes el edicto vulcano de Ling Jin con hojas secas. Fue un movimiento, pero fue suficiente para decirle a Ling Jin el alcance de sus capacidades. Ese edicto vulcano fue solo un edicto que tomó prestado el linaje del cuervo dorado de Gouldi con algo de su fuego de dragón mezclado en su interior. Fue un edicto difícil que apenas logró ejecutar. Si Ling Jin entrara en una batalla 1 a 1, su abad podría haberse encargado fácilmente de Ling Jin. Fue solo gracias a la fuerza que le prestó Gouldi que logró tomar ventaja en este momento. El recuerdo de las 4 bestias guardianas del abad todavía estaba fresco en su mente. Anuncios de Pub Future. Por lo tanto, desde hace un momento, Ling Jin había permanecido constantemente en guardia, a pesar de que parecía indiferente en la superficie. Xianghue hizo una reverencia al viejo monje, un saludo tradicional budista. Buen hombre, sé por qué has venido hoy al templo de Daluo. De hecho, nuestro templo se ha vuelto demasiado violento con los monstruos en los últimos años. Parece que están tomando el camino equivocado. Xianghue, ve y diles a estos niños que se recluyan y reflexionen sobre sus actos y que cambien para mejor. Fue agradable escuchar su declaración. Ling Jin pensó, como esperaba, los monjes prominentes del templo de Daluo son una fuerza a tener en cuenta. Mi buen hombre, ¿puedo preguntar de dónde es oriundo su maestro? Preguntó el viejo monje. Ling Jin no sabía cómo responder a su pregunta. En realidad, no tuvo un maestro y todo su cultivo fue gracias al Museo de las Bestias Mortales. Fue solo debido a una coincidencia que pudo aprender edictos y hechizos taoístas de la secta de las nubes y el paisaje natural infinito. Después de un momento de deliberación, respondió con cierta sinceridad, no tengo un maestro. Fue solo una coincidencia que conocí a un taoísta de la secta de las nubes y aprendí de él los 5 edictos elementales. Secta de la nube, ahora lo recuerdo. Un pequeño grupo disidente, pero al fin y al cabo una rama del taoísmo. Así que Cloud Sect todavía tenía descendientes, nada mal, nada mal. El viejo monje sonaba melancólico, como si su paz interior se hubiera alcanzado después de haber sido marchitada por la edad. Con mi ojo espiritual, vi tu poderosa intención de espada antes y la encuentro algo familiar, sondeó el viejo monje. Ling Jin vaciló un poco antes de responder, señor, aprendí esta intención de espada de un mayor llamado Du Li. Al escuchar las palabras, Du Li, el viejo monje quedó atónito antes de que apareciera una chispa en sus ojos confusos. Du Li todavía está vivo. El corazón de Ling Jin dio un vuelco ante esto. Puede haber sonado como si Ling Jin conociera personalmente a Du Li, pero de hecho, solo conoció la obsesión que Du Li dejó dentro del paisaje natural interminable. Estrictamente hablando, los inmortales han dejado de existir en este mundo desde hace mucho tiempo. Si este viejo monje aquí conociera a Du Li, podrían ser personas de la misma época. Podrían vivir tanto tiempo. No existía una leyenda sobre inmortales que se enfrentaban a una gran tragedia. ¿Cómo logró este monje evitarlo? Una estimación aproximada apuntaba a la posibilidad de que este monje fuera uno de los inmortales y que, para las sectas budistas, sería ampliamente considerado como el Buda. Al pensar que él era un Buda viviente que respiraba, Ling Jin se preparó mentalmente, pero incluso entonces, sintió que se estremecía. Sin duda, si el monje quisiera matarlo, Ling Jin no tendría medios para defenderse. Buen hombre, ¿dónde conociste a Du Li? Preguntó Buda con una mirada ansiosa en sus ojos. Simultáneamente,
el clima que rodeaba este reino del fondo del lago comenzó a agitarse. No solo el agua se volvió turbulenta, sino que también comenzaron a surgir violentos vendavales en el reino mismo. Capítulo 423. Presenciar la desaparición de un inmortal. El cambio repentino en la atmósfera hizo que el corazón de Ling Yin latiera salvajemente. A juzgar por la reacción que había provocado, Buda y Duli podrían no ser solo viejos conocidos, sino que probablemente había rencor entre ellos. Antes de que Ling Yin se diera cuenta, Buda ya lo estaba mirando directamente a los ojos, la ventana del alma. Solo una mirada hacia él fue suficiente para hacer que Ling Yin sintiera el peso de una montaña y olas turbulentas rompiendo sobre él. Una fuerza invisible estaba invadiendo sus sentidos y Ling Yin era consciente de que no podía defenderse de esta fuerza opresiva. Si intentaba resistir, solo le esperaba un resultado, la muerte. Por razones de autoconservación, Ling Yin no lo pensó dos veces antes de abrir la puerta del salón de visitas. Inmediatamente se abrió una enorme puerta detrás de él, enviando una oleada de energía para luchar contra el aura de Buda. Buda quedó atónito por la puerta que se materializó de la nada detrás de Ling Yin. Su aura se disolvió abruptamente cuando un brillo peculiar apareció en sus ojos, aunque se desvaneció demasiado rápidamente en medio de su mirada confusa. La atmósfera inusual desapareció sin dejar rastro. La tranquilidad volvió tan rápido como se fue, como si nunca hubiera pasado nada. La puerta detrás de Ling Yin todavía estaba abierta y el desconcierto de Zhenhue todavía era evidente en su rostro. Obviamente, Ling Yin también estaba sorprendido, pero llevaba una máscara. Esta situación demostró perfectamente el beneficio de usar una máscara. No importa qué expresiones escandalosas tuviera Ling Yin, para los forasteros, todavía estaba tranquilo como un estanque. Zhenhue, por favor déjanos en paz. Hay algo que me gustaría discutir con nuestro amigo taoísta aquí, dijo Buda débilmente a Zhenhue en lugar de presionar para obtener información sobre Duli. Evidentemente respetuoso con Buda, Zhenhue siguió sus instrucciones sin una pizca de vacilación. Zhenhue hizo una reverencia antes de abandonar el lago. Ahora, Ling Yin se quedó solo con Buda. Ling Yin no sabía lo que Buda quería decir, así que mantuvo la puerta detrás de él abierta en caso de que se tratara de otra emboscada. Buen hombre, por favor relájate. Conozco a Duli desde hace mucho tiempo, así que escuchar sobre él me hizo perder el control antes. Dicho esto, Buda juntó las manos y saludó a Ling Yin. Era obvio que tal acción era difícil para el anciano. Buen hombre, ¿podrías decirme cuándo conociste a Duli? Buda preguntó. Ling Yin no sintió la necesidad de mantener esto en secreto, por lo que dijo que no fue hace mucho, menos de un mes para ser precisos. Buda se sorprendió al escuchar su respuesta. Anuncios de PubFuture. Por favor, cuénteme los detalles de su reunión. Este asunto era claramente importante para él. Después de pensarlo un poco, Ling Yin le contó la esencia de lo sucedido. Naturalmente, excluyó la parte sobre el paisaje natural sin fin. Tenía que tener cuidado ya que era un tesoro precioso y Buda podría interesarse en él. Incluso si alguien tan cultivado como Buda no se preocupara por esos tesoros, era posible que quisiera dárselos a sus discípulos y nietos. Por lo tanto, siempre era mejor mantenerse en el lado seguro. Al escuchar el relato de Ling Yin, la expresión de Buda cambió ligeramente antes de darse cuenta. Fue porque la conclusión de Ling Yin estuvo dentro de sus expectativas. Buda suspiró antes de decir, Duli probablemente esté muerto. Hace 1000 años, ya estaba cerca de su fin y lo que viste probablemente fueron solo los restos de su alma en uno de sus artefactos. Sin embargo, la secta de Duli tiene enseñanzas impresionantes. Si has logrado aprender algunos de ellos, debes saber que eres un hombre muy afortunado. Había un significado subyacente en sus palabras. Incluso después de su intento de leer entre líneas, Ling Yin todavía se quedó con las manos vacías. De repente, Buda sonrió. Buen hombre, es posible que sientas curiosidad por saber quién soy y por qué conocería a Duli. Ling Yin rápidamente asintió. De hecho, había sentido curiosidad todo el tiempo pero no tenía idea de cómo abordaría el tema. Ahora que Buda parecía tener la intención de compartir, Ling Yin obviamente estaba feliz de escucharlo.
verás, hay algunas cosas que ni siquiera Zhenhue sabe. Los cultivadores de la secta budista son muy exigentes con el destino y, dado que nuestros caminos se cruzaron, permítanme decirles lo que sé. Y así, Buda empezó a contar una historia. Hace 3700 años fue el pináculo de la era inmortal. El templo Daluo ya existía en aquel entonces, pero en comparación con las otras sectas budistas, eran pequeños y discretos. Los templos pequeños no producían budes y en aquel entonces solo tenían unos 10 monjes. La mayoría de ellos simplemente seguían los movimientos de la vida diaria sin prestar mucha atención a la cultivación o estudiar las enseñanzas de su fe. Cuando los delincuentes cometían delitos, eran aceptados en el templo, donde se afeitaban la cabeza y se refugiaban durante varios años. Una vez que las noticias sobre sus malas acciones desaparecieran, se aventurarían a regresar al exterior para continuar viviendo sus traicioneras vidas. En lugar de ser un terreno sagrado para el cultivo divino, el templo Daluo era solo un escondite para los demonios. Una noche, llegó un asesino y buscó refugio en el templo. Amenazó a los monjes del templo y los obligó a realizarle una tonsura para que pudiera permanecer en el templo de Daluo como monje. Medio año después, suponiendo que se hubieran desvelado las noticias de sus hechos, este asesino se aventuró en secreto al valle en busca de su familia solo para descubrir que habían sido masacrados por sus enemigos. Enfurecido y devastado, comenzó a recopilar información sobre sus enemigos para vengar a su familia. Sin embargo, luego se dio cuenta de lo incompetente que era y habría sido imposible llevar a cabo su venganza con sus propias manos. En los 6 meses que pasó en el templo de Daluo, como pasatiempo, el asesino leyó bastantes mantras y sutres. Uno de ellos habló sobre el Echlavisi, o la capacidad de convocar al clon del propio Buda. Después de pasar una noche deliberando, el asesino decidió regresar al templo de Daluo para cultivarse. Si al menos pudiera cultivar el rostro de Echla, la venganza sería mucho más fácil. Sin embargo, el cultivo no iba a ser tan fácil. Después de entrenar duro durante varios meses sin resultados, le resultaba casi imposible vengar a su familia, por lo que cayó en la desesperación. Incapaz de aceptar la verdad, una noche decidió ahorcarse. Afortunadamente, el abad se topó con la escena y logró detenerlo a tiempo. De los 10 monjes en el templo, 9 eran demonios que regularmente buscaban refugio aquí cada vez que se metían en problemas. El único hombre virtuoso del templo era el propio abad. El benevolente abad rescató al asesino y procedió a iluminarlo con sabias enseñanzas budistas. Sin embargo, el asesino estaba tan consumido por la sed de venganza que no hizo caso de las enseñanzas del abad. Amenazó al abad con suicidarse y le exigió al anciano que lo guiara en su cultivación. Y así el abad obedeció. Le enseñó al asesino todo lo que sabía sobre la técnica. 10 años más tarde, los monjes que buscaron refugio aquí empezaron a marcharse poco a poco, dejando solo al asesino que insistió en quedarse. Ya tenía algo de éxito, por lo que abandonó las montañas para vengarse de las personas que habían asesinado a su familia. Quizás fueron las enseñanzas que había recibido en el templo, pero aunque quería venganza, ya no estaba tan obsesionado con ello en comparación con hace 10 años. Después de buscar peinando la zona al pie de la montaña, le dijeron que sus enemigos ya habían muerto en combate. Anuncios de PubFuture. Después de este incidente, el asesino reflexionó durante mucho tiempo antes de darse cuenta. El abad sabía por qué el asesino había decidido bajar de la montaña y, sin embargo, no se lo impidió. El abad debía saber que sus enemigos estaban muertos. Al mismo tiempo, el asesino era consciente de que incluso si se hubiera cultivado durante otros 10 años, probablemente aún no lograría derrotar a sus enemigos. En otras palabras, el abad le permitió descender de la montaña porque quería que el asesino dejara de vengarse y siguiera el camino del budismo en el futuro. Más tarde, el asesino logró alcanzar el nivel de Buda en su cultivo y pudo expandir la influencia del templo Daluo. Incluso se hizo amigo de muchos cultivadores inmortales de todo el mundo. Hasta ese momento, había rastros de reminiscencia en los ojos de Buda. Lin Jin se dio cuenta de que Buda solo estaba contando la historia de su vida, pero si ese fuera el caso, sería demasiado. Si esto hubiera sucedido hace 3700 años,
¿No significaría eso que este Buda tendría al menos 3700 años? El viejo dragón de Jade solo había vivido entre 300 y 500 años, y ya estaba cerca del final de su vida. ¿Cómo podría compararse ese dragón con Buda? Buda continuó, el abad era un hombre capaz. Cuando falleció, mencionó que 1000 años después ocurriría una tragedia trascendental e incluso me enseñó cómo evitarla. Gracias a eso, pude vivir tanto tiempo, pero todo eso terminará hoy. En ese momento, como si Buda sintiera algo, miró hacia arriba. Su expresión se volvió grave y aceleró el paso. Mi buen hombre, Duli y yo éramos buenos amigos, y esa fue la razón de mi agitación cuando asumí falsamente que todavía estaba vivo. Si lo fuera, tal vez podríamos tener una pelea a muerte, pero ahora parece que eso fue solo mi ilusión. Me di cuenta de que has encontrado el camino hacia el cultivo inmortal, pero ahora te aconsejo que te rindas. No cultives más. De repente, una presión horrible cayó desde arriba. Ling Yin miró hacia arriba con una expresión mortificada. En el cielo sobre el templo de Daluo, apareció una puerta de la nada y emergió una garra de bestia. La garra de la bestia se movió con tal velocidad que tomó a la gente con la guardia baja. Los monjes que estaban limpiando el desorden estaban muertos de miedo. Antes de que pudieran reaccionar, se sumergió en el lago y, tras una fuerte explosión, el lago fue enviado hacia el cielo y los pasillos a su alrededor se desintegraron en cenizas. Incluso aquellos que estaban debajo del pico Daluo podían ver lo que sucedía claramente. La enorme garra era un espectáculo desgarrador de contemplar, y su presión se extendía a un radio de aproximadamente 100 millas, silenciando a todas las criaturas dentro de dicha proximidad. La garra de la bestia iba y venía rápidamente, agarrando un puñado de barro antes de retroceder hacia la puerta en el cielo. Luego, la puerta desapareció como si nunca hubiera estado allí. Todo el templo de Daluo cayó en el caos. El abad y los monjes superiores se apresuraron a ver qué quedaba del lago. Inmediatamente, fueron recibidos por la vista de un pozo profundo en el fondo del cráter. Un pozo sin fondo. Solo un monje tuvo el coraje de bajar, y fue Zhenhue. El fondo del lago estaba cubierto de barro y agua fangosa, grava y piedras llovieron hacia el cráter. Por un momento, pareció casi como si Armagedón hubiera decidido llegar temprano. En medio de todo el caos, un hombre se mantuvo firme en el pozo y no había ni una sola gota de agua fangosa dentro de un círculo de 3 metros de ancho a su alrededor. Incluso con el agua lloviendo sobre él, permaneció completamente seco. Un zorro de 6 colas estaba sobre el hombro de este hombre, balanceando sus colas. Al ver a Zhenhue, ella comenzó a gruñir. El hombre que estaba allí no era otro que Ling Yin. Zhenhue flotó hacia Ling Yin y sus ojos se movieron ansiosamente. Buen hombre, ¿dónde está el venerado? Por su voz, era obvio lo nervioso que estaba Zhenhue. Ling Yin fue sacado de su ensoñación por la voz de Zhenhue. Los dedos que sostenían la aguja todavía temblaban incontrolablemente. Capítulo 424, una especulación temible. Todos dentro del templo Daluo tenían expresiones graves. Desde hace 3 días, el templo había anunciado su cierre al público. El área alrededor del lago del templo había sido sellada y estaba patrullada por bestias de aspecto feroz. Ni siquiera a los rectores se les permitió entrar. La mayoría de los monjes no tenían idea de qué era eso de hace 3 días, ni qué hacía. Solo un puñado de monjes inteligentes lograron dar explicaciones plausibles, pero ni siquiera ellos se atrevieron a hablar de ello ni a discutirlo en privado. Durante los últimos 3 días, la atmósfera en el templo de Daluo fue bastante misteriosa y pesada. Dentro de una habitación privada en el templo de Daluo, Ling Yin jugueteaba con una aguja mientras se sentaba con las piernas cruzadas en la cama, permitiendo que su mente divagara donde quisiera. Como de costumbre, Gouldi paseaba sin rumbo fijo y el zorro de 6 colas se sentó en el suelo, mirando el rostro de Ling Yin. Hubo un golpe repentino en la puerta y el zorro se volvió hacia la puerta. Adelante. Ling Yin llamó. Zhenhue y el abad entraron a su habitación. Esta vez solo habían venido 2 de ellos. Durante los últimos 3 días, habían visitado diariamente la habitación de Ling Yin. Ling Yin ya les había contado a Zhenhue y al abad lo que sucedió hace 3 días.
Buda estaba solo a mitad de su frase cuando de repente sintió que algo andaba mal. Luego se escuchó un fuerte ruido desde arriba, y lo que siguió fue una garra de bestia que se agachó y se llevó al Buda. Lin Jin apenas pudo reaccionar a tiempo mientras se desarrollaban los acontecimientos. Por supuesto, podría haber tomado medidas inmediatamente después de recuperar los sentidos. Sin embargo, al recuperar su aguja, escuchó la voz de Buda. No interfieras. Buen hombre, aquí será donde nos separaremos. Si Lin Jin pudo reaccionar a tiempo, lo mismo ocurrió con Buda, cuya habilidad superó con creces la suya. Sin embargo, fue capturado por la garra de la bestia sin siquiera oponer resistencia. ¿Por qué fue así? Este problema ha estado preocupando a Lin Jin durante 3 días. Lin Jin había transmitido su frustración a Zhenhui y al abad. Por supuesto, hubo algunos detalles que omitió, por ejemplo, el hecho de que había logrado perforar la garra de la bestia gigante con su aguja. En otras palabras, el museo ahora tenía un registro del dueño de esta enorme garra. Anuncios de PubFuture. Lin Jin sintió miedo por esta misma razón. En la etapa actual, la bestia más fuerte que Lin Jin había registrado en el museo hasta ahora era el Cuervo Dorado. Lo hizo adquiriendo una de sus plumas del Reino de los 9 Cielos. El Cuervo Dorado era un ave legendaria de rango 7. Siguió siendo la criatura de mayor rango hasta hace 3 días. Bestia devoradora inmortal, rango 9. Esa fue la información que Lin Jin logró obtener de la garra gigante y también fue la razón por la que sus dedos temblaban. Un rango 9. Con la fuerza actual de Lin Jin, no podría luchar contra una criatura así. Esa criatura probablemente estaba en la cima de toda la vida orgánica. Lin Jin pudo ver la imagen completa de la bestia devoradora inmortal de rango 9 en el museo. Sin duda, era la criatura más grande con la que se había topado jamás. No era una simple criatura, era un monstruo. Están solos. Si la criatura se hubiera revelado, habría sido tan grande como una montaña. Durante los últimos 3 días, además de contemplar el incidente, Lin Jin también se estaba recuperando y esperando a ver si Buda regresaría. Lin Jin quería escuchar el resto de la historia que Buda estaba tratando de contarle, así como lo que sucedió en los últimos 3 días. Sin embargo, parece que su espera sería infructuosa. No solo era un hecho, sino que después de una ronda de análisis, Lin Jin llegó a una conclusión. En términos de poder de combate, incluso cuando estaba en su punto más fuerte, Buda probablemente no habría podido derrotar a la bestia devoradora inmortal, que más decir del estado en el que se encontraba antes del ataque. Ya mostraba signos de muerte, lo que la gente común llama la decadencia de un ángel. Incluso si el ataque de la bestia devoradora inmortal no ocurriera, el tiempo de Buda ya se estaba acabando. Además, Lin Jin se preguntaba por qué la bestia devoradora inmortal atacaría tan repentinamente. Más importante aún, se dio cuenta de que Buda lo había estado esperando todo el tiempo. Ahora dentro de la habitación de Lin Jin, Zhenhui tomó asiento. El abad, en cambio, no se atrevió a sentarse. Después de todo, según la antigüedad, Zhenhui era como un antepasado del abad. Permaneció de pie en señal de respeto a la figura ancestral. Incluso cuando acompañó a Zhenhui durante los últimos días, permanecía en silencio detrás de Zhenhui. En otras palabras, solo estaba aquí para escuchar la conversación de Zhenhui y Jurater. Después de ponerse cómodo, Zhenhui preguntó, «Buen hombre, ¿has pensado en algo nuevo?» La mayoría de los monjes del templo de Dalo estaban impotentes ante el ataque de hace 3 días. Esa garra iba y venía tan rápido y era demasiado misteriosa que nadie sabía qué era, por lo que no era como si pudieran contraatacar pronto. Anuncios de PubFuture. Zhenhui sabía lo inusual que era el curador, por lo que puso sus esperanzas en el curador, deseando una explicación. Lin Jin se abstuvo de contarles algunos de los hechos que había aprendido porque había muchas cosas que todavía no podía entender. Afortunadamente, después de 3 días de profunda reflexión, pudo idear una teoría. Puede que no sea cierto, pero al menos les dio un sentido de dirección. Al mirar la expresión expectante de Zhenhui, Lin Jin negó con la cabeza. La expresión de Zhenhui vaciló. Vamos a quedarnos quietos y no hacer nada.
Lin Jin preguntó en cambio, maestro Xianhue, ¿cuánto tiempo lleva con Buda? Xianhue reflexionó un poco antes de responder, hace 130 años, conocí a Buda por casualidad y he permanecido a su lado desde entonces. Me aislé del mundo y dediqué mi alma a aprender las enseñanzas del budismo. Lin Jin asintió. Deben haber estado escondidos en el reino debajo del lago todo este tiempo. Se había colocado allí una barrera secreta para ocultar su aura, por eso nadie logró descubrir lo que había en el fondo del lago durante los últimos 100 años. O mejor dicho, Buda había estado allí durante más de 1000 años y ni una sola persona se dio cuenta de su presencia. Buda probablemente permitió que Xianhue entrara en su reino porque quería encontrar un sucesor. Aunque el nivel de cultivo de Xianhue estaba lejos del de Buda, se había centrado en técnicas de cultivo inmortales, por lo que podría ser inferior solo a los inmortales. En otras palabras, el cultivo de Xianhue se centró completamente en su propio ser, por lo que si estimaran basándose en piedras espirituales, el fraile más fuerte del mundo probablemente ni siquiera podría compararse con Xianhue. Sin embargo, el camino de cultivo de Xianhue ya no se adaptaba al entorno actual. Solo había logrado mejorar a lo largo de 100 años con la ayuda de Buda, y ahora que Buda ya no estaba aquí, era casi imposible para Xianhue mejorar su nivel de cultivo. Eso fue a menos que cambiara al cultivo del pacto de sangre y criara una bestia como mascota. Sin embargo, incluso sin hacerlo, la fuerza de Xianhue seguía siendo única. Incluso sin la ayuda de sus mascotas, probablemente estaba a la par de las 4 bestias guardianas del abad. En cierto sentido, Xianhue fue la persona que permaneció con Buda durante más tiempo. Maestro Xianhue, ¿sabe por qué Buda decidió refugiarse en el reino debajo del lago? Preguntó Lin Jin. Xianhue sacudió la cabeza sin darse cuenta. Buda claramente tenía sus razones para quedarse allí, pero como no hablaba de ello, Xianhue tampoco se atrevió a preguntar. Él también tenía sus propias sospechas, pero solo pudo reprimirlas. Y así, Lin Jin procedió a contarle sobre la teoría que se le había ocurrido. Para que esa garra de bestia aparezca de repente, lo que supongo es que tiene algo que ver con el cambio de la Tierra y la desaparición de todos los inmortales. Esta fue la conclusión sobre la que Lin Jin había reflexionado mucho durante 3 días consecutivos. En otras palabras, Buda probablemente había estado escondiéndose de una tragedia todo este tiempo. Como Buda había experimentado el periodo de extinción de los inmortales, debe tener mucha información privilegiada. Que pudiera vivir tanto tiempo era un misterio en sí mismo. Xianhue era un hombre inteligente, por lo que inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Podría ser que la garra que descendió del cielo hace 3 días. Estaba tratando de decir que tenía algo que ver con la desaparición de todos los inmortales. Capítulo 425, Decir adiós. En lo que respecta al deterioro del cultivo inmortal y la desaparición de los inmortales, hasta el momento no había registros confiables de lo sucedido. Si bien hubo muchas teorías sobre lo sucedido, la mayoría de ellas parecían absurdas. Ninguno estaba relacionado en lo más mínimo con hechos históricos. La explicación más plausible fue el agotamiento de la energía espiritual en la atmósfera, lo que provocó el deterioro del cultivo inmortal. Sin embargo, eso solo impidió el nacimiento de más cultivadores o inmortales. Durante ese periodo, se podían encontrar inmortales en todos los rincones del mundo y, dado su nivel de cultivo, la mayoría de ellos deberían haber podido sobrevivir hasta hoy, al igual que el propio Buda, que tenía al menos 3700 años. Sin embargo, aparte del remanente del inmortal, Duli, que estaba sellado en el paisaje natural interminable, Lin Jin no se había encontrado con nada que estuviera vinculado a los inmortales desde hacía eones. Buda era el segundo inmortal con el que se había topado y que técnicamente todavía estaba vivo y respirando. Ambos casos fueron evidencia de que los inmortales deberían haber estado vivos hoy. Entonces, ¿por qué no había más señales de estas entidades? Una teoría sugería que una transformación a la ley de la naturaleza obligaba a todos los inmortales a mostrar signos de decadencia. Como nadie pudo resistir la prueba del tiempo, la mayoría de los inmortales fallecieron. Sin embargo, el hecho de que Buda todavía estuviera presente demostró que la teoría no era válida.
Ling Yin pensó que el fenómeno debía haber tenido algo que ver con esa bestia devoradora inmortal de rango 9. Era posible que una bestia devoradora inmortal que era más fuerte que los inmortales hiciera su aparición hace miles de años, provocando así el cambio en la ley de la naturaleza. En lugar de morir, los inmortales fueron perseguidos por la bestia devoradora inmortal. De lo contrario, ¿por qué el museo lo llamaría una bestia devoradora inmortal? Ling Yin decidió revelar su teoría a Zhenhui y al abad, así como su evaluación de la garra de la bestia. Al escuchar su explicación, tanto los ojos de Zhenhui como los del abad se abrieron como platos. Como no pudieron localizar ninguna inconsistencia en su teoría, asintieron con la cabeza. Ese día, sentí el aura de muerte del propio Buda. Debe haber estado cerca del final de su vida. Después de que Ling Yin dijo eso, Zhenhui asintió. Así es. Tienes razón en este hecho, amigo mío. Buda me había dicho personalmente que le quedaban 5 días como máximo. Esto confirmó aún más las sospechas de Ling Yin. Anuncios de Pub Future. Yo también tuve la culpa. Si Buda no hubiera disuelto mi edicto vulcano, tal vez no habría sido localizado por esa bestia devoradora inmortal. Ling Yin finalmente reveló una de sus realizaciones más importantes. ¿Por qué la garra de la bestia solo apareció después de que Buda realizó la mano de Dios de las 1000 hojas? La única explicación plausible que se le ocurrió a Ling Yin fue que Buda había revelado su aura de inmortal, atrayendo así a esa bestia devoradora inmortal. El rostro del abad perdió el color mientras que Zhenhui quedó atónito después de escuchar esto. Ambos monjes permanecieron en silencio durante un largo rato antes de que el abad cantara una oración en voz baja. Zhenhui dijo: es posible que hayas estado involucrado en esto, pero cuando Buda decidió intervenir, él también debe haber sido consciente de las consecuencias. Por eso pidió reunirse con usted. Entiendo ahora. La culpa es mía por no darme cuenta antes. Zhenhui estaba visiblemente agonizado por el asunto. El abad también podía decirlo, pero su mente era igual de fuerte y sabía que Curater no tenía la culpa de este incidente. Lo sabía porque Buda había invitado al curador a entrar para encontrarse con él en su momento final. Esta era su manera de decirle al templo que el curador no era enemigo suyo. Al ser grandes monjes, al menos podían entender esto. Es más, Buda tenía otro significado subyacente y los tres presentes lo entendieron bien, especialmente Ling Yin. Recordó que Buda le había dicho que su encuentro se debió a su destino entrelazado. El karma era un concepto central del budismo. La consecuencia de la visita del curador a su templo fue la muerte de un Buda. Reflejaba el enredo de sus destinos y, de ahora en adelante, Ling Yin debía cuidar del templo Daluo hasta cierto punto. Por esta razón, me gustaría hablar con usted sobre el asunto, maestro Zhenhui. En este momento, ni tú ni yo podemos derrotar a esa bestia de rango 9. En pocas palabras, no tenemos los medios para hacerlo. Olvidarnos de saber quién es el enemigo, aunque lo supiéramos, no hay nada que podamos hacerles. Además, si mi teoría es correcta, ¿cómo podría una sola bestia devoradora inmortal ser capaz de acabar con todos los inmortales del mundo? Tanto Zhenhui como el abad se congelaron ante las palabras de Ling Yin. Estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Ling Yin. Si no hubiera solo una, sino cientos e incluso miles de bestias devoradoras inmortales, olvídese de Zhenhui y Curater, incluso si todos los países premium unieran fuerzas, aún perecerían contra un enemigo tan abrumador. Ningún país premium en este mundo tenía bestias de rango 9. Olvídese del rango 9, incluso las bestias del rango 8 existían solo en las leyendas. Anuncios de Pub Future. El silencio envolvió la sala de meditación por un momento. Gouldi no pudo soportar más esta atmósfera, así que saltó de la habitación para salir a cazar comida. Tienes razón, curador. El abad juntó las manos y se inclinó. Hablando de eso, él también era parte del ciclo kármico. Si no hubiera peleado con Curater en primer lugar. Ling Yin se puso de pie y Saner lo siguió de cerca. Zhenhui preguntó: ¿ya te vas, amigo mío? Ling Yin asintió. Me he quedado aquí demasiado tiempo por mi propio bien. Hay algo que necesito hacer para no molestarte más. No era una excusa que Ling Yin tuviera algo de qué ocuparse. En realidad,
era muy importante y era buscar a White. Por supuesto, además de pensar en el incidente, Lin Jin solo estaba dispuesto a quedarse otros 3 días porque todavía tenía la sospecha de que White había caído en manos de Chi Jin del templo Daluo. Después de familiarizarse con ellos, Lin Jin supo que el templo Daluo estaba lleno de verdaderos expertos. Aparte de Xianhui y el abad, que eran personas de primera clase, ni siquiera los rectores debían ser subestimados. Debajo de los rectores estaban los monjes con el título de Chi. Chi Nien era el más inteligente entre sus compañeros y poseía grandes poderes espirituales. Chi Jin, por otro lado, era el más fuerte en términos de poder de combate. Aunque White no era un debilucho, era inferior en comparación con Chi Jin. Lin Jin pensó que al quedarse aquí, Chi Jin podría regresar al templo con un simio blanco derrotado. Pero no lo hizo. Según el abad, si solo se le encargara matar a un monstruo, lo lograra o no, Chi Jin siempre regresaría de manera oportuna. Incluso si hubiera un retraso, al menos enviaría una paloma mensajera para informar al templo de su retraso en su regreso. Pero él tampoco hizo eso. Era como si Chi Jin hubiera desaparecido repentinamente y esto también hizo que Daluo Temple se preocupara. Lin Jin sospechaba que algo debía haberle pasado a White. Como no podía hacer nada con respecto a Buda y la bestia devoradora inmortal, solo podía dejar el asunto de lado y concentrarse en lo que podía hacer por ahora. Había una cosa que Lin Jin no le dijo a Xianhui ni a los demás. Puede que Buda estuviera cerca de su fin, pero todavía era un inmortal. No debería haber sido atrapado tan fácilmente, así que probablemente era su deseo que se lo llevaran. Una razón para esto probablemente fue proteger el templo de Daluo de una destrucción garantizada. Otra razón probablemente fue que Buda quería vislumbrar el mundo detrás de la puerta de esa garra de bestia y luchar contra la criatura hasta la muerte. Eso era muy probable, pensó Lin Jin. Sin embargo, no era muy optimista sobre el resultado porque la descripción que obtuvo del museo le mostró cuán increíblemente poderosa era la bestia devoradora inmortal de rango 9. Probablemente Buda ya había perecido bajo su poder. Capítulo 426, atraído por su reputación. Esta vez, Lin Jin había sido testigo de la verdadera fuerza de una bestia de rango 9. De hecho, su potencial destructivo sacudió al mundo. Incluso con la ayuda del Museo de Bestias Mortales, su bestia mascota estaba simplemente en el rango 4. Gouldi también estaba en el mismo rango, y Sanner fue el único que logró llegar al rango 5 después de ser atacado por poderes divinos. Iluminación. Incluso entonces, el rango 5 estaba demasiado por detrás del rango 9. No estaría tan nervioso si no se hubiera enterado de una existencia tan aterradora. Ahora que se había encontrado en tal situación, Lin Jin no podía permitirse el lujo de quedarse sin hacer nada. El objetivo de la bestia devoradora inmortal era Buda, pero quién sabe cuándo decidiría venir por Lin Jin. En este punto, nada más que la fuerza real y la mejora importaban. Como estaba a punto de irse, Xianhui y el abad obviamente no lo detendrían. Los monjes lo escoltaron hasta la entrada del templo. Maestros, por favor regresen adentro, dijo Lin Jin con un saludo. El plan original de Lin Jin era buscar pelea con el templo Daluo, pero quién hubiera pensado que después de encontrar tantas coincidencias, terminarían como aliados. El destino era ciertamente algo misterioso. Al recordar algo, el abad se dio una palmada en la frente y dijo, curador, antes de que se vaya, tengo que informarle algo. Hace 2 días, un grupo de expertos villanos vino a buscarte. Eran hostiles, así que pedí a los rectores que los calmaran y los despedimos. Han estado esperando al pie de la montaña desde entonces, y no solo se han negado a irse, sino que más de ellos se han estado reuniendo en ese lugar. Además de los villanos expertos, he oído que muchos expertos del reino dragón de Jade también se han reunido allí. El templo Daluo puede ser solo un templo, pero su fuerza era comparable a la de un país premium, tal vez incluso más fuerte. Después de todo, no debían tomarse a la ligera, ya que tenían un legado que se remontaba a 1000 años atrás. No, después de conocer al propio Buda, Lin Jin ahora entendió que su historia no se detuvo en solo 1000 años. Lamento haberlo hecho preocuparse, maestro abad, respondió Lin Jin con un saludo.
Estas personas deben estar aquí para ayudarme y haré que se vayan de inmediato. Eso sería genial. El abad le devolvió el saludo. El abad ya no se daba aires como hacía 3 días. Después de todo, incluso su gran maestro Xianhue actuó cortésmente ante el hombre. Después de despedirse de los 2 grandes monjes, Ling Yin llevó al pequeño zorro en sus brazos y condujo a Gouldi montaña abajo. Al llegar abajo, vio un gran grupo de personas paradas en la distancia. Este grupo estaba formado en su totalidad por expertos, incluidos Black Crow, Madame Ghostchild, Caffin Man, Old Turtle y Evil Scaler. Anuncios de Pub Future. Además de ellos, Ling Yin incluso vio a los guardianes del reino del dragón de Jade, Yeyu Shou y Chen Ruyuan. Esta alineación podría haber dominado fácilmente a un país intermedio. Sin embargo, todavía eran un poco ineptos contra el templo Daluo. 6 de los rectores del templo lograron bloquearlos al pie de la montaña y el punto muerto se mantiene desde hace bastante tiempo. Al ver a Ling Yin descender la montaña, los rectores del templo Daluo se apresuraron. Saludos, curador. Como era de esperar, los rectores fueron extremadamente educados. Conscientes de que el curador era un invitado de Buda y después de escuchar al gran maestro Xianhue referirse a él como un amigo de Tao, supieron que se trataba de un hombre que merecía su mayor respeto. Pido disculpas por provocar tales problemas. Estos amigos están aquí para ayudarme, así que permítanme tomar las cosas desde aquí. Ling Yin fue igual de educado. Inmediatamente después de decir eso, apareció el grupo de invitados no invitados. Los malvados expertos y frailes ya habían notado al curador, así que también se apresuraron. Tras una observación más cercana, los ojos de Ling Yin se abrieron como platos. Podía entender que Black Crow y Madame Ghostchild estuvieran allí, pero no esperaba que Old Tien apareciera también. El Debilosaurus mutante del viejo Tien sobresalía como un pulgar dolorido en el horizonte, ya que el viejo Tien aún tenía que cultivar el pergamino del maestro de las bestias. Yeyu Shou y Chen Ruyuan también eran rostros familiares. Además de ellos, el resto eran caras desconocidas. Ling Yin incluso pudo decir que algunos de ellos no eran humanos. Eran monstruos con un cultivo sustancial. ¿Por qué aparecieron también los monstruos? Ling Yin hablaba en serio cuando dijo que los monstruos tenían un cultivo significativo porque estaban en su forma humana. En otras palabras, estos monstruos ya habían dominado la transmigración, pero Ling Yin estaba seguro de que nunca los había conocido antes. Mientras Ling Yin se preguntaba sobre esto, el gran grupo comenzó a acercarse a él. Saludo, curador. Sus voces no estaban unidas pero eran sorprendentemente fuertes y abrumadoras. Anuncios de Pub Future. El aura de Ling Yin tampoco era tan mala. Las túnicas de algodón que se puso, la máscara en su rostro y, lo que es más importante, el zorro de 6 colas que llevaba lo hacían parecer aún más desconcertante. Pronto, Ling Yin se enteró de lo que había sucedido por Black Crow y los demás. Desde hace 3 días, los rumores de que el curador visitaría el templo de Daluo habían comenzado a afianzarse. La noticia no pudo contenerse porque lo que sucedió en Daluo Peak fue visible para todos a kilómetros de distancia. Incluso hubo informes de personas que sintieron la perturbación en el aire a cientos de kilómetros de distancia. No fue necesario investigar mucho para saber qué sucedió y gracias al ensordecedor interrogatorio de Ling Yin a los monjes en el templo de Daluo, la noticia de que el curador atacó con furia el templo de Daluo se había extendido como la pólvora. La comunidad de villanos tenía sus propios canales para actualizaciones de noticias, por lo que Black Crow y la pandilla se enteraron de lo que sucedió casi instantáneamente, por lo que partieron hacia el templo Daluo tan pronto como pudieron. Después de todo, la repentina ausencia del curador durante la última inauguración del salón de visitas indicó que algo debía haber sucedido, por lo que reaccionaron rápidamente. Yeyu Shou y Chen Ruyuan eran iguales. Sin embargo, le dijeron a Ling Yin que estaban aquí por orden del Palacio Imperial. Ling Yin entendió de inmediato. Fue Echien quien los envió aquí. Es cierto que Echien fue un hombre decisivo. Incluso ante tal situación, tuvo el coraje de desafiar lo desconocido. Después de todo, si las cosas se hubieran salido de control, podría terminar ofendiendo a Daluo Temple, que era igual a una nación premium.
No fue fácil para Etienne enviar sus fuerzas a suelo extranjero, y tuvo que aclarar su postura ante su reino antes de que se tomara oficialmente tal decisión. Ling Yin aceptó gentilmente su favor. En cuanto a los monstruos, muchos de los villanos no sabían a quién representaban. Simplemente asumieron que era otro grupo de aliados de Ling Yin, que estaban aquí por la misma razón que ellos. Hubo un puñado de expertos como Ye Yuzhou, que entendieron lo que estaba pasando. Estas personas atribuyeron la llegada de los monstruos a la extensa esfera de influencia del curador, dado que éste había reprochado públicamente al templo Daluo por matar monstruos y demonios indiscriminadamente. Su movimiento de hablar en nombre de todos los monstruos naturalmente atrajo a muchos monstruos capaces a venir y echarle una mano. Si el nombre de Curator no era ampliamente conocido entonces, ciertamente lo era ahora. De hecho, su nombre se extendería a todos los rincones del mundo tras este incidente en el templo de Daluo. Y Ling Yin nunca había esperado que sucediera nada de esto. Después de explicar la situación, Ling Yin ahora se preguntaba cómo debería lograr que todos se fueran. Tenía que recompensarlos porque, se conocieran o no, todos se habían reunido aquí para brindarle su apoyo. Algunos incluso habían viajado hasta aquí desde diferentes continentes, por lo que enviarlos con las manos vacías simplemente no era la forma en que Ling Yin hacía las cosas. Esta vez había terminado las cosas con el templo Daluo en términos amistosos. Pero si no lo hacía, si ocurriera una batalla total con el templo Daluo, estas personas estarían arriesgando sus vidas por él. No importaba si estaban aquí por sinceridad o por falsa pretensión, Ling Yin no fue tan despiadado como para enviarlos de regreso a casa. Un pensamiento apareció en la mente de Ling Yin. Dado que estas personas procedían de diferentes partes del mundo, tal vez fuera una buena idea preguntarles sobre el paradero de Wei Tape y Qi Yin. Después de todo, un tiro no disparado es un tiro fallido. Ling Yin se enfrentó a la multitud y presionó el vacío frente a él, desatando una ola de disuasión de bestias. El lugar fue silenciado de inmediato. Después de contarles sobre la situación de Wei Tape y Qi Yin, Ling Yin preguntó, «¿Todos ustedes vienen de diferentes partes del mundo? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo que pueda llevarme a ellos? Incluso pequeños indicios o rastros servirán». Capítulo 427, Lluvia de energía espiritual. Ling Yin solo estaba probando suerte al plantear la pregunta. Después de todo, sabía lo improbable que sería que alguien le proporcionara pistas fiables. Sin embargo, para su sorpresa, obtuvo a cambio información fiable. Uno de los expertos villanos se acercó y le hizo una reverencia. «Curador, hace varios días, cuando iba corriendo, me encontré con algo como esto». Este villano experto vestía ropas extrañas y se dejó crecer el bigote. Había círculos negros y azules alrededor de sus ojos y Ling Yin se preguntó si le dieron un puñetazo o si nació con esa apariencia. Su bestia mascota era un buitre de aspecto igualmente devastado. La criatura era enorme pero estaba desanimada. La mayoría de sus plumas se habían caído y parecía molesto sin importar cómo se lo viera. Posteriormente, el hombre empezó a hablar de su encuentro. Había oído hablar del nombre de Curator antes, así que cuando Evil Scaler emitió una convocatoria para todos los expertos villanos, se apresuró desde el vecino continente sur solo para encontrar algo extraño durante su viaje. Curador, desde la antigüedad, taoístas y budistas no comparten caminos. Pero ese día, vi a un monje bastante apuesto siguiendo a un taoísta. Esto fue muy extraño porque ese taoísta era viejo y feo pero viajaba con un monje apuesto. No estoy siendo discriminatorio pero es demasiado extraño. Cierto, ese taoísta se había aferrado a una cuerda, atada alrededor de un simio blanco. El ceño de Ling Yin inmediatamente se frunció ante esto. Los rectores del templo de Daluo aún no se habían ido, por lo que se sorprendieron cuando escucharon la explicación. Nuestro discípulo menor, Qi Yin, de hecho tiene una apariencia excepcional. Podría ser realmente Qi Yin quien seguía a ese viejo taoísta. El rector de Prajna Hall habló. Sin embargo, ese villano experto se negó a mostrar respeto a los monjes del templo Daluo, por lo que ignoró la pregunta del rector del salón Prajna. Evil Scaler dio un paso adelante y saludó. Venerable, este amigo mío es Wan Tusi y tiene un temperamento extraño. Por favor,
No te sientas ofendido por él. En cuanto a si el apuesto monje que mencionó era el maestro Chijin del templo Daluo, tampoco lo sabría porque no lo había conocido antes. Y Volskaller estaba siendo razonable, por lo que el rector del salón Prajna asintió y le agradeció antes de decirle a Ling Yin, según este buen hombre, existe una gran posibilidad de que el monje en cuestión sea Chijin, ya que también hay un simio blanco. No puede haber tantas coincidencias en el mundo. Ling Yin asintió con la cabeza. Él también lo pensó. Incluso si fue un malentendido, valía la pena verificarlo. Por lo tanto, le preguntó a Guan Tusi dónde había visto al viejo taoísta y Guan Tusi simplemente recordaba bien el lugar. En la frontera entre Grassy Cantenent y South Cantenent, en Chilon Town. Solo les eché un vistazo durante ese tiempo sin prestar mucha atención, así que no sé a dónde fueron después de eso. Sin embargo, Chilon Town está conectado con el continente unido, el continente Grassy y el continente sur. Si vinieran del reino dragón de Jade del continente unido, probablemente se dirigirían al continente sur, ya que si fueran al continente Grassy, habrían ido en la misma dirección que yo. A pesar de su apariencia de mala calidad, Guan Tusi era bastante inteligente. Anuncios de PubFuture. Posteriormente, confió en su memoria para describir brevemente las características del monje y del simio blanco. Dejando a un lado al apuesto monje, al menos según la descripción de Guan Tusi, Ling Yin estaba 70% seguro de que el pequeño simio blanco que estaba siendo arrastrado por ese viejo taoísta era el simio blanco. Después de verificar con los monjes del templo de Daluo, ellos también estaban seguros de que el apuesto monje que conoció Guan Tusi era Chijin. La posibilidad ahora se había disparado ya que, después de todo, Ling Yin había estudiado probabilidad en la escuela. Según Guan Tusi, los conoció hace 2 días, y si el grupo hubiera viajado a pie, no podrían cubrir una distancia de más de 1000 millas en 2 días. Aunque las posibilidades de encontrarlos pueden no ser altas si los perseguía ahora, era mejor que perder el tiempo aquí. Debido a la urgencia, Ling Yin planeó irse de inmediato. Con el zorro en sus brazos, Sanner sintió algo y con un movimiento de su cola, Ling Yin fue levitada en el aire con Gouldi. Esta fue la manipulación de objetos realizada por el ahora monstruo de rango 5, Sanner. Sanner, espera un momento. Ling Yin acarició la cabeza del pequeño zorro antes de volverse hacia la multitud. Invocó un hechizo y la escala del depósito de agua que tenía en su poder envió una ola de aura. Podían ver la niebla empañarse desde el suelo. Nube, condensada. Ling Yin agarró un puño con una mano y la multitud sintió que el aire húmedo se filtraba continuamente desde el suelo debajo de sus pies, elevándose hacia arriba. Levantaron la vista y vieron una nube clara formándose a miles de pies sobre ellos. La nube clara rodaba como una cinta de raso. Una vaga brisa soplaba cuando la lluvia parecía a punto de caer. Ling Yin ahora estaba levitando decenas de pies en el aire, saludando a los monjes y expertos que acudieron en su ayuda. Todos, saldré para una investigación. Estoy realmente agradecido con todos ustedes por haber venido hasta aquí, así que permítanme agradecerles con esta lluvia de energía espiritual. Dicho esto, estaba listo para volar. Chen Ruyuan de repente habló, me pregunto si el curador puede decirme cómo le está yendo al tasador Lin. Ling Yin miró hacia abajo y vio que era Chen Ruyuan quien hacía la pregunta. El hombre sabía que fue Ling Yin quien enfrentó el rayo divino ese día, así que si el curador estaba aquí en el templo Daluo, ¿cómo estaba Ling Yin? No solo Chen Ruyuan, sino que Ye Yuzhou y los demás también querían saber. De hecho, la persona más curiosa sería el emperador del dragón de Jade, Echien. Flotando en el aire, Ling Yin sonrió levemente y respondió, ese discípulo mío resultó levemente herido después de soportar ese rayo divino, pero está bien. Dicho esto, aceleró abruptamente y voló a una velocidad varios pliegues más rápida que la de los pájaros, desapareciendo ante sus ojos en un instante. Asombroso. Anuncios de PubFuture. Los monjes del templo de Daluo sintieron que sus corazones se aceleraban ante esta vista. No solo ellos, sino que los muchos expertos villanos y monstruos altamente capaces presentes también sabían que volar era la habilidad más difícil de aprender. Los pájaros podían volar en el cielo porque tenían alas. Los expertos tenían que contar con el apoyo de maná para volar.
Ya sea mediante el uso de artefactos, nubes o incluso otros medios, era prácticamente la misma dificultad. Volar claramente solo también funcionó. Era simple y directo, pero lograr velocidad sería difícil. Ya sea la altura, la velocidad o la distancia, parecía que Curater planeaba volar directamente al continente sur y eso era demasiado. Al menos ningún experto villano o monstruo cultivado presente fue capaz de lograr eso. En realidad, no sabían la verdad y Ling Jin también se sorprendió. No estaba usando Carrier Cloud, sino que Sanner usaba la manipulación de objetos para ayudarlos a volar. Sanner estaba controlando su cuerpo y el de Gouldy. Esta velocidad era al menos 2 o 3 veces más rápida que montar un águila. No les tomó mucho tiempo salir volando de una de las ciudades vecinas del Templo Dalwo y llegar a una gran montaña. Probablemente ahora estaban a cientos de kilómetros de distancia. Sanner, ya es suficiente. Se agota demasiado de tu maná para hacerme volar. Ling Jin le dio unas palmaditas en la cabeza. Además, tus heridas han sanado ahora, por lo que deberías poder volver a tomar forma humana. El pequeño zorro se mantuvo en silencio mientras Ling Jin mantenía la velocidad. Detrás de ellos había una bestia águila que casi estaba fuera de la vista. Sin embargo, eso no fue un problema demasiado grande. Mientras Ling Jin tuviera el silbido único, podría encontrar al águila incluso si estuvieran a varios cientos de millas de distancia. Incluso si la distancia seguía aumentando, el águila todavía lo seguía. No fue hasta que llegaron a las fronteras de Grass y Cantenent, a unas 500 millas de distancia del Templo Dalwo, que la velocidad de Ling Jin disminuyó. Sanner estaba visiblemente exhausto. Después de aterrizar a Ling Jin en un lugar seguro, se hizo un ovillo y se quedó dormida. Ling Jin sabía que había agotado demasiado maná. Temiendo que sus heridas anteriores aún no sanaran por completo, no la molestó y continuó cargándola en sus brazos. A Gouldy lo habían arrastrado durante el vuelo, por lo que el viaje lo mareó. Estaba completamente insatisfecho al aterrizar y ahora batía sus alas haciendo ruidos extraños. Ling Jin pensó que era mejor mantener la identidad del curador para el trabajo. Ante este pensamiento, mantuvo su apariencia y convocó una nube para llevarlo hacia Chilon Town. Esta nueva velocidad seguramente no se podía comparar con la manipulación de objetos de Sanner, pero fue lo suficientemente rápida. En solo 5 minutos, Ling Jin llegó a Chilon Town. Desde el momento en que Wan Tusi les dijo la pista hasta la llegada de Ling Jin, solo habían pasado 10 minutos. Eso fue lo suficientemente rápido. Justo después de que Ling Jin se fue, comenzó a llover a cántaros en el templo de Dalwo. Lluvia de energía espiritual. Formado al condensar la energía espiritual en el medio ambiente usando la escala del depósito de agua de Ling Jin. Esta fue también una de las funciones fenomenales de la báscula. Ling Jin había realizado este hechizo para ayudar a la multitud a mejorar las fortalezas de sus mascotas. Si alguna mascota sufriera una enfermedad persistente, también se recuperaría gradualmente. La lluvia de energía espiritual no cayó solo al pie de la montaña sino que alimentó incluso al pico Dalwo. Tanto los monjes del templo de Dalwo como los malvados expertos y monstruos de abajo quedaron atónitos por esta lluvia. El curador es increíble después de todo. Uno de los monstruos no pudo evitar exclamar mientras disfrutaba de la lluvia en su cuerpo. Capítulo 428, 1000 millas hacia el sur, Monte Wukong. Wan Tusi sintió las gotas de lluvia correr por su cuerpo. Al principio, sentí cosquillas, pero lo que vino después fue una ola de calidez reconfortante. Era como si estuviera sumergido en un baño de agua tibia. Incluso su bestia mascota, el desagradable buitre, sintió la misma sensación de consuelo. La bestia mascota de Wan Tusi había resultado gravemente herida hace algunos años. No solo no logró recuperarse por completo, sino que hubo una acumulación tóxica en su cuerpo gracias a su dieta de carne podrida. Aunque los buitres comúnmente comían carne podrida, el factor agravante eran sus heridas. Habían obstaculizado su capacidad para suprimir las toxinas y eran la razón de los años de dolor insoportable que había sufrido hasta la fecha. Wan Tusi también tuvo que soportar el sufrimiento gracias a su pacto de sangre. Años de constante dolor debilitante fue lo que le dio su desgarradora apariencia.
Cuando se acumulaban demasiadas toxinas en el cuerpo de un ser humano o una bestia, comenzaban a verse deformes. Sin embargo, esto fue remediado por la lluvia de energía espiritual. Después de estar empapados en él, sus viejas heridas sanaron gradualmente y las toxinas fueron eliminadas de manera similar de sus sistemas. Incluso Old Turtle temblaba de emoción. Anteriormente había sido tratado por Sanner, y aunque el tratamiento terminó con éxito, la bestia mascota de Old Turtle todavía estaba débil y seca. Esta lluvia de energía espiritual rejuveneció a Old Turtle y su bestia mascota, quienes arrancaron la tela de la camisa de Old Turtle para mirar al cielo y disfrutar de la experiencia curativa. Incluso a simple vista, se podía ver cómo la tortuga crecía gradualmente en tamaño. Anteriormente, solo era tan alto como un cubo de acero, pero en cuestión de segundos creció hasta la mitad de la altura de un humano. Parecía como si pudiera soportar fácilmente el peso de 3 o 5 hombres adultos. La vieja tortuga estaba obviamente extasiada al verlo. Madame Ghostchild se acercó a él y comenzó a predicar: así de fenomenal es el curador. A mi modo de ver, no hay nada en este mundo que el curador no pueda lograr. Madame Ghostchild, Caffin Man y Old Turtle solían ser venerados como las 5 deidades Linnan. Eran tan cercanos como hermanos, pero debido a cierto incidente, uno de ellos murió y el resto sufrió heridas graves. En las décadas siguientes vivieron en constante tormento. Si Ghostchild no hubiera recibido el tratamiento del Curator, Old Turtle no habría sobrevivido hasta ahora y Caffin Man también habría sucumbido a sus heridas. Esta fue la primera vez que Old Turtle conoció al Curator, por lo que estaba visiblemente emocionado. Entonces, recordó algo. Niño fantasma, viejo ataúd, ¿recuerdan la leyenda de Dao Jun de antaño? Dao Yun. Anuncios de Pub Future. Todos los expertos villanos quedaron atónitos al escuchar el nombre. Ningún experto en villanos ignoraría el nombre de Dao Jun. Después de todo, él fue quien estableció su sistema de clasificación hace cientos de años. En la comunidad de villanos, Dao Jun era su figura ancestral. Cuando todavía estaba presente, era ampliamente considerado como el villano más fuerte que jamás haya caminado sobre la tierra. Se sabía que Dao Jun usaba una máscara donde quiera que iba. ¿No crees que Curator está conectado de alguna manera con Dao Jun? Old Turtle era un hombre sencillo, por lo que simplemente decía lo que tenía en mente. Como habían pasado unos cientos de años, incluso los villanos de mayor rango nunca antes habían conocido a Dao Jun. Y, sin embargo, había abundantes leyendas sobre este mismo individuo. Yo también soy consciente de esta leyenda, y después de haber visto una pintura de Dao Jun, es cierto que siempre usa una máscara con la palabra Dao escrita en ella. Hasta donde yo sé, nadie ha visto su verdadero rostro antes, intervino uno de los expertos en villanos. Una máscara con Dao escrito en ella. Era una máscara blanca con la palabra Dao escrita desaliñadamente con tinta negra. Así fue como Dao Jun obtuvo su apodo en su día. Fue por la máscara que llevaba. Debe ser una coincidencia porque la máscara del curador solo tiene patrones de bestias, comentó Black Crow y la multitud asintió con la cabeza. Después de todo, por muy famoso que fuera Dao Jun entre su comunidad, era una persona que existió hace varios cientos de años. Por lo que saben, podría haber sido simplemente un personaje inventado, pero Curator era real. Está bien, escucha. Es posible que Wantusi haya proporcionado una pista antes, pero estamos lejos de estar seguros de que Curator encuentre el objetivo que está buscando. Ese simio blanco es el gran discípulo del curador y actualmente está desaparecido. Ahora que hemos sido recompensados por Curator, propongo que salgamos y nos unamos a la búsqueda también. Si hay alguna noticia, corra la voz, sugirió Madame Ghostchild. La multitud inmediatamente aceptó su propuesta. Los monjes del templo de Dalwo no podrían estar más felices de escuchar esto, ya que marcó la partida de los malvados expertos. Era probable que Chillin estuviera con el simio blanco, por lo que si se localizaba a este último, lo mismo ocurriría con su hombre. Después de que el grupo completó su discusión, tomaron caminos separados. Fue en el mismo momento que Ling Jin puso un pie dentro de Chilon Town. Esta localidad era el punto de intersección entre 3 continentes diferentes,
lo que la convertía en un lugar estratégico. Sorprendentemente, se encontraba en el territorio de un país intermedio, que no era en absoluto poderoso. Los destartalados muros de Chilon Town reflejaban el estado de la nación que lo gobernaba. Si no fuera por los comerciantes que pasaban por este lugar, esta ciudad nunca habría existido en primer lugar. Sin embargo, los guardias de la ciudad estaban sorprendentemente enérgicos. Puede que su armadura esté oxidada y desgastada, pero sus expresiones eran solemnes y alerta. Sus espadas estaban afiladas y sus lanzas pulidas brillaban bajo el sol. Con la máscara en su rostro y Saner en sus brazos, Ling Jin sobresaldría como un pulgar dolorido, incluso si Gouldi no estuviera presente, por lo que decidió colarse en la ciudad con camuflaje. La persona promedio no lo notaría en absoluto. Chilon Town no era grande, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que llegara al otro extremo de la ciudad. Si uno tuviera que rodear toda la ciudad, 1 hora sería más que suficiente. Si se movieran con la velocidad de Ling Jin, el tiempo necesario se habría reducido significativamente. Anuncios de PubFuture. Al ingresar a la ciudad, Ling Jin confirmó que White Ape era en realidad el pequeño mono blanco que Wang Tusi había descrito. Estaba así de seguro porque Saner podía oler rastros de la energía monstruosa de White Ape. Aunque débil, estaba casi segura de que pertenecía a White Ape. Esto animó a Ling Jin, quien inmediatamente se puso en alerta máxima. Según Wang Tusi, un viejo taoísta le ataba una cuerda alrededor del cuello al mono blanco, que hacía desfilar a su presa capturada como si fuera un perro. Eso, y Chi Jin lo seguía. Hubo varias explicaciones que Ling Jin pudo pensar aquí. 1. El viejo taoísta era un individuo muy capaz que derrotó tanto a White Ape como a Chi Jin, y ambos actuaban bajo su amenaza. Otra posibilidad era que el viejo taoísta y Chi Jin se hubieran unido para capturar a White Ape. Ambas fueron las explicaciones que Ling Jin encontró más plausibles. En cualquier caso, no se debía subestimar al viejo taoísta. La suposición de Ling Jin era que era al menos tan fuerte como uno de los rectores del templo Daluo. Ling Jin tuvo que tener cuidado. Confiando en su olor, Saner llevó a Ling Jin a una taberna. No había muchos clientes en la taberna. De las pocas mesas disponibles, la mitad estaban vacías. Sin embargo, había una mesa encima de la cual descansaba una botella de vino y un solo cepillo. En él estaba el aura de White Ape. A tal proximidad, incluso Ling Jin pudo sentirlo, y mucho menos Saner. Al leer la carta, un ceño apareció en el rostro de Ling Jin. Había algunas frases escritas en el papel. Como las palabras fueron escritas con maná, a la persona promedio le parecería una hoja de papel en blanco. Solo alguien con el cultivo de Ling Jin pudo leer su contenido. En lugar de sorprenderse por esto, Ling Jin se sorprendió más por lo que estaba escrito. Dirigiéndose 1000 millas hacia el sur. Te estaremos esperando con una taza de té caliente. Taoísta. Aunque la carta no mencionaba explícitamente a quién iba dirigido el mensaje, Ling Jin sabía que estaba destinado a sus ojos. Fue por el pincel que estaba al lado del papel. Las cerdas del cepillo estaban hechas del pelaje de White Ape, y esa fue la razón por la que llegaron aquí en primer lugar. Estas palabras fueron producidas usando el pelaje de White Ape. Capítulo 429, luchando desde lejos. Las pinceladas eran pesadas, lo que reflejaba la excepcional caligrafía del calígrafo. Ling Jin también incursionó un poco en el arte de la caligrafía y él también tenía una letra bonita. Para él, observar la propia letra era como observar al propio escritor. Una mirada a la carta y Ling Jin pudo imaginarse al viejo taoísta escribiendo altivamente las 2 líneas con este pincel que había preparado de antemano. Tenía un comportamiento autoritario. Era un hombre orgulloso. Ling Jin pudo sentirlo en sus palabras. Ling Jin también sabía que él era el objetivo del viejo taoísta. Al extender la mano para recoger el cepillo de piel blanca, Ling Jin inmediatamente sintió una ola de energía que se filtraba desde el cepillo, como un guijarro arrojado a un lago en calma. Podía sentir las ondas. Fluyó instantáneamente, envolviendo a Chilon Town en el proceso. Oh, no. Ling Jin no esperaba que el taoísta atrapara el cepillo con algún tipo de hechizo misterioso.
En el momento en que recogió el cepillo, todas las mascotas de Chilon Town, incluidas las bestias de carga que no estaban sujetas a contratos de sangre, comenzaron a gruñir mientras sus ojos se inyectaban en sangre. Las mascotas que estaban unidas por contratos de sangre se vieron repentinamente abrumadas por una sensación de ferocidad y sed de sangre, anulando su lealtad hacia sus dueños. Con sus contratos de sangre desactivados y con su sed de sangre activada, los instintos primitivos de estas bestias se activaron de inmediato. En otras palabras, seguramente se produciría un alboroto. En una mesa cercana, una bestia mascota saltó instantáneamente y atacó a su dueño. Lo mismo estaba ocurriendo en todo Chilon Town. Anuncios de PubFuture. Un segundo fue suficiente para que un río de sangre comenzara a fluir y las bajas se acumularan. Probablemente este fue solo uno de los pequeños trucos del anciano, destinado a mostrar su poder a Ling Yin. Ling Yin no podía permitir que esta tragedia continuara, especialmente cuando se trataba de hechizos para manipular bestias. Este era su fuerte y permitir que alguien más lo superara era inaceptable. Unir. Regulando su propia energía espiritual, Ling Yin chasqueó los dedos. El sonido nítido resonó por todo Chilon Town. Como si los estuvieran sujetando por el cuello, las bestias que estaban a segundos de atacar a transeúntes inocentes quedaron inmovilizadas. Esta fue la única solución que se le ocurrió a Ling Yin para contrarrestar el hechizo del taoísta. Unir, era un hechizo que unía indiscriminadamente a todas las mascotas en un área determinada. Como la simple disuasión no sería efectiva en las bestias que estaban bajo la influencia de un hechizo berserk, esta era la única solución que Ling Yin podía emplear. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, desde el momento en que las mascotas se volvieron locas hasta el punto en que quedaron paralizadas. La mayoría de las personas dentro de Chilon Town ni siquiera registraron lo que sucedió, pero un puñado de personas más fuertes notaron el cambio repentino. Lo que sintieron fue un fracaso momentáneo de sus pactos de sangre. Aquellos que se dieron cuenta de lo que estaba pasando se alejaron de todas las demás bestias. La mayoría de la gente no entendía lo que estaba pasando. Las mascotas eran ampliamente consideradas como las compañeras de vida más cercanas del hombre, por lo que no tenía sentido que los dueños estuvieran paranoicos contra sus mascotas. Fue solo después de usar Bind que Ling Yin pudo desplegar Spell Negation. Tomando prestado el fuerte cuervo de Gouldi, Ling Yin transmitió el hechizo a través del sonido para anular el hechizo berserk que afligía a todas las mascotas en Chilon Town. Desde el principio hasta el final, esta batalla incruenta solo duró una fracción de segundo. Aún así, había tanto en juego que si Ling Yin llegara incluso un milisegundo tarde, Chilon Town estaría bañado en sangre. Oye, ¿escuchaste eso? Suena como un gallo. Yo también lo escuché, pero no cantan los gallos por la mañana. ¿Quién es este pollo tonto? Acabo de perder el control sobre mi bestia mascota hace un momento, pero todo volvió a la normalidad después de que cantó el pollo. Qué raro, qué raro. La gente de Chilon Town comenzó a hablar sobre el incidente. Mientras tanto, Ling Yin ya estaba saliendo de la ciudad. Por supuesto, ya había destruido el pincel con Dragonfire en caso de que le lanzaran otro hechizo. La persona que le dejó esa nota se dirigió a sí mismo como taoísta. Anuncios de PubFuture. Para Ling Yin, este hombre debe haber sido un cazador de bestias de primera clase con un grado significativo de cultivo para poder tenderle una trampa tan elaborada a Ling Yin. Si no hubiera sido lo suficientemente competente, Ling Yin habría perdido la batalla en la taberna. Aunque Ling Yin no resultaría herido físicamente, ver a miles de mascotas enloquecer en Chilon Town inevitablemente supondría un gran golpe para su salud mental, algo que se consideraba peor que las lesiones físicas. Esta fue la razón por la que Ling Yin llegó a la conclusión de que este taoísta era un experto. Monte Wukong, Muy bien, ya que me estarás esperando con una taza de té caliente, me aseguraré de encontrarte allí, reflexionó Ling Yin. Finalmente, su bestia águila lo había alcanzado y estaba dando vueltas sobre Chilon Town. Ling Yin colocó a Sanner sobre su hombro y llevó a Gouldi en sus brazos. Después de eso, subió un tramo de escaleras de nubes y saltó sobre el águila antes de dirigirse hacia el sur, hacia el monte Wukong. En la espalda del águila,
Ling Jin recordó que Wang Tusi mencionó que se había topado con el grupo Chilon Town hace 2 días. En otras palabras, justo después de tender esta trampa, debieron haberse apresurado al monte Wukong inmediatamente después. Si la deducción de Ling Jin fue correcta, también podría haber una trampa en el monte Wukong. O era eso o la montaña era la base de operaciones de ese taoísta. Él era claramente el enemigo de Ling Jin en este momento, tenía la ventaja. La situación estaba en contra de Ling Jin, quien no pudo alejarse de este conflicto. Si no iba, Dios sabe lo que le harían a Wai Tape. Incluso si eso significara pasar por el infierno, Ling Jin atacaría directamente para rescatar a Wai Tape. Según el entendimiento de Ling Jin, si bien él, taoísta, era muy hábil, su nivel de cultivo debe haber estado a la par con el del rector del templo Daluo. Sin embargo, en términos de evaluación de bestias, el hombre probablemente era un cazador de bestias de rango 3, tal vez incluso de rango 4. Afortunadamente, Ling Jin tenía su propia carta de triunfo. Durante los últimos días, mientras se recuperaba, Ling Jin había mantenido la báscula del depósito de agua cerca de Saner. La energía del espíritu del agua alimentó sus venas y curó las partes de su cuerpo que fueron dañadas por el rayo divino. No solo logró una recuperación completa, sino que su cultivo mejoró. A medida que evolucionó del rango 4 al rango 5, la fuerza real de Saner se había multiplicado por 10 en comparación con antes. De hecho, nada le impidió adoptar forma humana, pero por alguna razón se negó deliberadamente a hacerlo. Quizás simplemente le gustaba que Ling Jin la cargara. Como le habían pasado muchas cosas últimamente, Ling Jin decidió dejarla en paz. Una vez que Wai Tape fuera rescatada, dejaría de malcriarla. Y luego estaba Gouldi. Gouldi había alcanzado el rango 4 sin siquiera cultivar la formación de energía bestia. Sus logros se basaron únicamente en su línea de sangre cuervo dorado. A pesar de ser solo de rango 4, si lo provocaban, ni siquiera un rector del templo de Daluo podría detenerlo. Con ambos y Xiao Huou, deberían estar bien. Hablando de eso, su propia bestia mascota, Xiao Huou, ahora estaba rezagada con respecto a estos dos. Solo estaba en el rango 4, y aunque poseía un cuerpo de Dharma, cuando se trataba de una batalla frontal, nunca ganaría contra Gouldi con su línea de sangre cuervo dorado. No había nada que pudiera hacer porque Xiao Huou comenzó más bajo que el resto y no era parte de ningún linaje único. La única razón por la que pudo llegar tan lejos fue por el museo de Ling Jin. Después de todo, solo un puñado de lobos de fuego han alcanzado el rango 4 en este mundo y un lobo de fuego de rango 5 probablemente nunca existió. Con la bestia águila, cubrieron fácilmente una distancia de 1000 millas en 2 horas. Habiendo viajado una distancia tan larga, el águila, como era de esperar, estaba exhausta. Y entonces, Ling Jin decidió darle algunas pastillas y le realizó acupuntura, solo para asegurarse de que pudiera cubrir el tramo final de su viaje. Ling Jin nunca antes había estado en el continente sur. Ya podía sentir el aire tropical húmedo en Chilon Town, y ahora que llegaron al borde del monte Wukong, Ling Jin tuvo una idea de lo húmedo que era el clima aquí. Era completamente diferente del frío y desolado continente herbáceo. Debajo de ellos había montañas cubiertas de exuberante vegetación. Aquí no había ningún terreno vacío, sino árboles y un follaje interminable, del que se elevaba el calor durante el día y el rocío se condensaba por la noche. El monte Wukong, en particular, estaba repleto de innumerables árboles antiguos que habían permanecido en pie durante 1000 años. Ni siquiera los lugareños se atrevían a adentrarse demasiado en la jungla, ya que estaba llena de insectos venenosos. Un pequeño error, un pequeño pinchazo, y eso habría sido el fin de la vida. Capítulo 430, Insectos ardientes en un mar de llamas. La atmósfera en el monte Wukong era tan siniestra que incluso los pájaros evitaban este lugar. Aquellos que accidentalmente entraran en el lugar serían asfixiados por los vapores tóxicos que se elevaban incesantemente en el aire y la muerte sería casi instantánea. Este era uno de los lugares más peligrosos del continente sur. Sin embargo, no importa cuán peligroso sea el medio ambiente, los humanos siempre encontrarán una manera de hacerlo habitable. Había un viejo refrán que decía que la desgracia era inseparable de la buena suerte.
El concepto central que suscribieron las sectas taoístas fue la dicotomía yin-yang, que representaba los polos opuestos entre sí. Los tesoros escondidos se encontraban comúnmente en lugares peligrosos. Esta montaña no fue una excepción, ya que contenía toneladas de hierbas espirituales y bestias salvajes, por lo que los recolectores y cazadores de hierbas frecuentaban el monte Wukong. Lin Yin, por supuesto, no permitió que su águila volara directamente hacia la montaña. A medida que el miasma de la montaña se elevaba a varios miles de pies de altura, temía que el águila no pudiera soportar su potente aire. Es más, el riesgo de que cayeran en otra trampa tendida por los taoístas significaba que viajar por tierra era comparativamente menos riesgoso. El mayor problema aquí seguía siendo ese poderoso miasma. A las bestias voladoras más fuertes les resultaría difícil vencer, y mucho menos a una simple bestia águila. El camino de montaña más adelante los llevaría al territorio del monte Wukong, pero estaba completamente cubierto de miasma. Erigida junto al camino había una estela inclinada con las palabras Monte Wukong escritas en chino antiguo, indicando su edad. La estela estaba muy desgastada y cubierta de enredaderas muertas. Por alguna razón, Gouldi estaba de muy buen humor desde que llegó aquí, como si no pudiera esperar a que comenzara el viaje. Si Lin Yin no lo hubiera retenido con fuerza, el gallo se habría lanzado directamente hacia lo desconocido. Mientras caminaba por el sendero, Lin Yin notó un recolector de hierbas descansando sobre una piedra más arriba. El hombre vestía un sombrero verde y una camisa de manga corta que dejaba al descubierto su constitución musculosa. Claramente era un visitante frecuente de esta montaña. Sentada a su lado había una canasta de hierbas que contenía comida envuelta en una hoja grande. Deben ser bolas de arroz, pensó Lin Yin. Las bolas de arroz eran una delicia que consistía en carne picada y vegetales secos, envueltos en arroz cocido y cocidos al vapor antes de estar listos para comer. Este era el refrigerio portátil perfecto para llevar cuando uno caminaba por la jungla. Con Saner negándose a soltar a Lin Yin, el hombre se acercó al recolector de hierbas con el zorro en sus brazos. El recolector de hierbas notó que alguien se acercaba a él, por lo que miró con expresión cautelosa mientras alcanzaba la espada que mantenía detrás de él. Su hoja para recolectar hierbas se parecía a una hoz, que normalmente se usaba para cosechar trigo. Sin embargo, su espada era un poco más pequeña, lo que presumiblemente era más conveniente para navegar por el bosque. Por lo tanto, las hojas de todos los recolectores de hierbas siempre eran lo suficientemente afiladas como para cosechar hierbas fácilmente y luchar contra monstruos o ladrones si alguna vez surgiera la situación. Lin Yin llevaba una máscara, y con él estaba un zorro asombrosamente hermoso, así como un gallo luchador que batía sus alas, listo para atacar directamente a él. Tal combinación haría que cualquiera sospechara y temiera la presencia de Lin Yin. El recolector de hierbas estaba actualmente de un humor aprensivo mientras agarraba el mango de su hoz. Desde el interior de su cesta de hierbas, asomó la cabeza una ardilla que parecía bastante inquieta. Esta ardilla era obviamente la mascota del hombre. Sin detenerse, Lin Yin simplemente pasó junto al recolector de hierbas y continuó su viaje hacia el monte Wukong. Al darse cuenta de que Lin Yin era solo un transeúnte, el recolector de hierbas suspiró aliviado. Aún así, al notar la dirección en la que caminaba Lin Yin, el hombre deliberó por un momento antes de gritar: «Señor, se dirige al monte Wukong». Anuncios de Pub Future. Lin Yin hizo una pausa y asintió. Así es. El recolector de hierbas añadió: «El monte Wukong es un lugar peligroso. Si no tienes ningún asunto importante allí, es mejor no entrar». Fue un pequeño consejo amistoso. Como el hombre recolectaba hierbas con frecuencia alrededor del borde del monte Wukong, estaba muy familiarizado con este lugar. Esta extraña persona parecía como si, sin saberlo, estuviera marchando hacia un área peligrosa, por lo que pensó que le daría un consejo por si acaso. Lin Yin se dio cuenta de que tenía buenas intenciones, así que respondió con una sonrisa: «De hecho, tengo asuntos importantes allí». «¿Es eso así?». Ante esto, el recolector de hierbas solo pudo decir: «Entonces, por favor, tenga cuidado con el miasma y los insectos venenosos. Hay mucha hierba repelente de insectos a lo largo de este camino, de esas que tienen 7 hojas».
Elige un poco y frótalo sobre tu cuerpo para ahuyentar esos insectos venenosos. El recolector de hierbas señalaba algunas hierbas mientras hablaba. Lo hizo también con buenas intenciones. Ling Jin lo saludó y le dio las gracias. Luego, sin demora, entró en el miasmático monte Wukong. El recolector de hierbas observó cómo Ling Jin se iba y suspiró después. Suspiro, ahí va otro aventurero. Desde hace mucho tiempo se han difundido rumores de que un inmortal reside en el monte Wukong, pero creo que son solo mentiras. Innumerables personas han perdido la vida en su inútil búsqueda de lo inmortal. Oh, bueno, he dicho lo que pude, así que eso es lo que cuenta, murmuró en voz baja. Dicho esto, el recolector de hierbas se metió la última bola de arroz en la boca. Sin embargo, antes de que pudiera tragarlo, giró la cabeza y se quedó paralizado. Su bestia mascota, la ardilla que fue entrenada para encontrar hierbas, comenzó a actuar de manera inusual mientras un aura medicinal la rodeaba. Además, las hierbas que había recogido dentro de la canasta comenzaron a exudar energía espiritual de madera y comenzaron a crecer mágicamente. Fue simplemente increíble. Después de vivir tanto tiempo, era la primera vez que el recolector de hierbas veía algo como esto. Una persona con más conocimiento seguramente habría reconocido el extraño comportamiento de la ardilla como un signo de evolución. O mejor dicho, ya estaba en proceso de evolución. Solo en el rango 2 una bestia podía utilizar sus poderes elementales y esta ardilla obviamente poseía un atributo de madera. Esa fue la razón por la que podría fortalecer el aura de las hierbas y ayudarlas a crecer. Anuncios de PubFuture. A estas alturas, Ling Jin ya estaba en lo más profundo del monte Wukong. El miasma aquí es muy espeso. Ling Jin ni siquiera podía ver lo que había 3 metros delante de él ya que todo estaba envuelto en una niebla blanca. Parece que hay una razón por la cual la gente tiende a evitar este lugar después de todo. Escondidos en la niebla había numerosos insectos venenosos arrastrándose, crujiendo mientras se movían. Incluso con la fuerte mentalidad de Ling Jin, los ruidos le resultaban adormecedores. Saner también expresó su disgusto. Gouldi fue el único emocionado, mientras se enfurecía buscando comida como un pollito recién nacido que no sabía nada mejor. Ling Jin no lo detuvo, permitiéndole comer hasta saciarse. Era difícil buscar insectos en algunos lugares, y como habían llegado hasta aquí, bien podría dejar que el gallo disfrutara del festín. Después de todo, Gouldi fue quien le prestó a Ling Jin sus poderes en el templo Daluo. La única preocupación que tenía Ling Jin eran las fuertes toxinas de los insectos que podrían dañar a Gouldi. Sin embargo, después de pensarlo más, pensó que solo estaba preocupado. Gouldi tenía una constitución única y si era lo suficientemente valiente como para comerlos, probablemente podría soportar el veneno. Incluso si terminara envenenado, con Ling Jin cerca, debería estar bien. Gouldi corría como un loco, devorando varios tipos de insectos, incluidos los de aspecto aterrador, como ciempiés y escorpiones. Nada podía escapar a su voraz apetito. Después de entrar a la montaña, Ling Jin comenzó a captar el aura de White Ape. Obviamente, el enemigo había permitido que White Ape liberara su aura. En otras palabras, el taoísta estaba al tanto de la llegada de Ling Jin. Siguiendo la dirección del aura, Ling Jin continuó adelante, aventurándose a través del espeso bosque. Justo cuando atravesaban un valle, sucedió algo extraño. O mejor dicho, era inevitable que esto fuera a suceder. El miasma se había vuelto más denso alrededor de esta parte del bosque y en algún lugar de la niebla, los crujidos comenzaron a hacerse más fuertes, lo que indicaba que había una acumulación de insectos venenosos en algún lugar. El miasma y los insectos debían haber estado bajo el control de un hechizo, lo que explicaba su actividad anormalmente alta. Ling Jin se arrojó la manga y lanzó una poderosa ráfaga para eliminar el miasma que los rodeaba. Una vez que la niebla desapareció, finalmente pudieron ver las hordas de insectos venenosos arrastrándose a su alrededor. Había capas y capas de ellos como olas rompiendo. Probablemente había cientos de miles, no, millones de errores aquí. Un segundo después, los insectos venenosos cargaron sin previo aviso. Fuego de dragón. Ling Jin reaccionó a tiempo. Invocando un hechizo,
Una pequeña llama bailó en la punta de su dedo. Apuntó al enjambre, del cual salieron brasas, y una vez que aterrizó en el suelo, como gasolina quemada, se extendió rápidamente, encendiendo instantáneamente el área a su alrededor. Ling Yin no tenía miedo al fuego. Con el cuerpo Dharma de Xiao Huo, ninguna llama podría dañar a Ling Yin. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.